Saludos estudiantes, esta será la última videolección de nuestro semestre y será un feedback final, una retroalimentación final de la última entrega del proyecto grupal, que fue el pitch, una presentación de negocio en la cual venden su idea de negocio a un potencial inversionista. Iniciaré la presentación señalando lo que a grandes rasgos fueron los principales errores de las entregas. Y esos fueron haber seleccionado problemas demasiado grandes y haber planteado soluciones demasiado ambiciosas. Muchos grupos se plantearon la idea de la construcción de un modelo de negocio partiendo de una suerte de ejercicio de imaginación, donde se imaginaban dirigiendo ya una empresa que existía, que tenía una dirección física, que tenía un montón de recursos, como equipamiento, personal, oficina, edificio, etc., y que iban a solucionar un problema por lo general ambicioso y enorme. Por ejemplo, un grupo se planteó la posibilidad de resolver los problemas de infraestructura de, si más no me equivoco, Antímano en Caracas. Otros se plantearon la creación de una plataforma de comercio digital, de procesamiento de pago digital, sin realmente verificar si tenían los conocimientos técnicos para poder crear dicha plataforma. En pocas palabras, se plantearon problemas tan grandes que exigían soluciones demasiado ambiciosas, y el objetivo del ejercicio del proyecto grupal en general era plantearse soluciones que ustedes como equipo pudiesen diseñar o cuando menos bosquejar. No se trataba de un ejercicio de proyección de imaginación, de una gran empresa que ya existe y opera y un producto fantástico que van a poder sacar al mercado en cualquier momento. Se trataba más bien de un ejercicio de desarrollo de una propuesta de negocio partiendo del hecho de que son un equipo pequeño de 5 personas que son estudiantes universitarios sin recursos ni capital para ello. De cualquier modo, el propósito de esta cátedra no es otra cosa más que tener un espacio donde poder ejercitar la creatividad y la capacidad de innovación, por supuesto, pero hacerlo dentro de criterios que resulten realistas. Muy bien, ahora vamos a plantearnos una pregunta, es decir, ¿qué hacer en este tipo de situaciones? Es decir, cómo a futuro, si nos vamos a plantear la creación de un modelo de negocio, si tenemos un proyecto empresarial, ¿cómo podemos construirlo? Primero, identifiquen un problema que puedan resolver con un producto sencillo y que puedan construir sin inversionistas. Es decir, la creación de un producto mínimo viable como una herramienta de experimentación para demostrar la validez de la propuesta de negocio que ustedes están creando. Idealmente deben ser capaces de construirlo sin necesidad de grandes inversiones, sin necesidad inclusive de que pongan mucho dinero de su bolsillo. La idea de estos ejercicios no es llevarlos a un punto tal donde están invirtiendo una gran cantidad de recursos y tiempo en un experimento que no saben si va a tener éxito o no, sino por el contrario, la idea es limitar la inversión de dinero y el esfuerzo que van a, como dice la palabra, invertir en el desarrollo de un producto mínimo viable, a menos que ustedes estén trabajando en el seno de una organización que posea los recursos y la capacidad técnica para poder construir, digamos, un prototipo a todo dar, o ustedes posean los conocimientos técnicos para poder hacerlo. Idealmente deberían mantenerse alejados de productos físicos. Los productos físicos son sumamente costosos de desarrollar y de fabricar, y sobre todo en el caso venezolano, donde no están planteadas las condiciones para poder fabricar productos a gran escala, debido a nuestras condiciones institucionales y nuestros problemas de infraestructura. Entonces, lo ideal, si están en el mercado venezolano, si van a crear, o en otros mercados, pero no tienen, digamos, acceso a grandes recursos, plantéense en la construcción de un servicio que puedan ofrecer de forma digital. Construyan sus productos, experimenten y validen sus hipótesis. Estamos hablando de la hipótesis del problema. Ese era el problema que hemos identificado. Y segundo, la hipótesis de la solución, que es la solución que hemos hallado a ese problema. La idea del producto mínimo viable, la idea de experimentar, es últimamente demostrar si pueden, si efectivamente han elegido un problema que sea lo suficientemente relevante como para que los consumidores paguen para su resolución y que la solución que han ofrecido efectivamente resuelva el problema de sus consumidores.
Es decir, antes de invertir esa gran cantidad de dinero, recursos, tiempo, de alquilar una oficina, de alquilar equipamiento para un negocio que ni siquiera saben si va a tener éxito o no, lo mejor es primero tener un enfoque empírico, un enfoque orientado a la experimentación y verificar si en efecto son capaces de construir un negocio partiendo de las hipótesis del problema y de la solución. Si pueden convencer a sus clientes de pagar por el producto y lo que paguen los clientes cubre los gastos de desarrollo, tienen una empresa. Ahí se pueden plantear entonces buscar inversionistas, pero antes de buscar un inversionista les recomiendo primero pongan a prueba sus ideas. Es solo cuando puedan poner a prueba sus ideas, cuando tengan un producto que efectivamente satisfaga las necesidades de sus consumidores y estos están dispuestos a pagar por él, generándoles un flujo de caja que le permite cubrir gastos de la empresa, y eso incluye los gastos de horas de trabajo, equipamiento, etcétera, etcétera. Pues ahora sí tienen la posibilidad de poder construir una empresa y de buscar inversionistas, que últimamente lo que los inversionistas van a buscar es participación accionaria en esa empresa. Muy bien, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a enfocar este proceso? ¿Cómo vamos a acometer este esfuerzo? Primero identifiquen sus fortalezas personales, y con fortalezas personales hablo no solamente de sus fortalezas a nivel psíquico, sino además a nivel intelectual y académico, es decir, están capacitados para resolver el problema, tienen una formación profesional que les permita, por ejemplo, atender o crear la solución para el problema que han identificado. Por ejemplo, si se están planteando la creación de una plataforma de pago por criptomonedas, son ustedes expertos en el área, son expertos en el área de programación, tienen conocimiento en materia informática, tienen conocimiento en materia financiera, conocen el mercado financiero, conocen las regulaciones legales para ello. Y si no es así, entonces lo otro es identifiquen los talentos de sus cofundadores. Es decir, no necesariamente ustedes deben ser expertos en todas las áreas involucradas en el desarrollo de su proyecto empresarial, pero idealmente deberían ser capaces de rodearse de unos cofundadores cuyos talentos puedan complementar a los propios. Es decir, la idea es que mis colegas cofundadores de la empresa puedan entonces tener talentos que sean complementarios y que permitan, entre todas las fortalezas de todos, poder construir un equipo realmente efectivo. Y por supuesto identifiquen los recursos que ya tienen a su disposición, y esos recursos son recursos materiales. Entonces, para delinear algunos recursos con recursos humanos, que son los recursos propios del equipo, estamos hablando de destrezas personales. Por ejemplo, con destrezas personales son conocimientos académicos, qué experiencia tienen, por ejemplo, en el área en el que van a resolver. Si se están planteando, por ejemplo, un problema de infraestructura, tienen conocimiento en materia de arquitectura, ingeniería civil o ingeniería industrial. ¿Qué conocimientos poseen, qué destrezas poseen ustedes que les va a ayudar al desarrollo del proyecto empresarial? La formación profesional, por supuesto, es sumamente importante, es decir, idealmente deberían entrar en campos o áreas que son de su conocimiento. Si son expertos en el área de comunicación social, pues algo relacionado con comunicación social o copywriting podría ser entonces el camino a tomar. Si son expertos en el área de derecho, pues hay áreas corporativas en las que ustedes pudiesen ingresar. Es decir, la idea es que puedan relacionar lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen y manejan muy bien con el proyecto de negocio, tanto con los problemas y la solución. De lo contrario, si está muy desconectado con su área de conocimiento, pues puede resultar que no estén lo suficientemente capacitados para ello. Pudiesen compensarlo reuniéndose con un equipo de trabajo que pueda complementar entonces con sus conocimientos. Pero en general lo ideal es que seleccionen un proyecto de negocio para el cual ustedes, con sus habilidades y destrezas que han adquirido a lo largo y ancho de su preparación académica, universitaria, su experiencia laboral, les permita entonces poder acometer la resolución de un problema y el desarrollo de su solución. Las habilidades sociales también son parte de los recursos humanos, sus destrezas sociales, sus redes de contacto, su capacidad, por ejemplo, de convencimiento, su capacidad de poder convencer a otros de su idea, y por supuesto deben hacer de un elemento de convicción personal. Esto debe importarles no solamente un aspecto puramente económico material, sino que deben estar genuinamente interesados y compenetrados desde una perspectiva emocional con el proyecto de negocio que están desarrollando.
Incluso indico aquí en el caso de redes de contacto porque es sumamente importante, porque quienes ustedes conocen o de repente quienes conocen sus contactos cercanos pueden ofrecer asistencia tanto técnica como financiera, mentoría, acompañamiento, etcétera. Y respecto a los recursos materiales, son los recursos materiales a disposición inmediata como computadores y celulares, espacios de trabajo. Esos espacios de trabajo no necesariamente es el alquiler de oficinas. Yo recomendaría no alquilar oficinas, sino alquilar equipamiento, etcétera, que no necesiten para poder desarrollar, digamos, la prueba piloto, sin antes haber confirmado efectivamente que tienen flujo de caja que les permite entonces poder pagar esos gastos. De lo contrario, lo que van a hacer es gastar una gran cantidad de dinero que no sabe si van a poder reponer efectivamente. Y recuerden que a menos que ustedes sean una startup estén creando una startup, saliendo de un centro de investigación con grandes conexiones a firmas de capitales de riesgo, inversionistas ángeles, etcétera. Si lo que están es construyendo una propuesta a partir de un equipo pequeño y no poseen muchos contactos o experiencia, lo ideal es ir de forma cauta y primero hacer un experimento. Entonces, no asuman más gastos de lo estrictamente necesario para ello. Entonces, por ejemplo, en lugar de una oficina, procuren trabajar desde casa, por ejemplo, o en algún espacio de trabajo que sea bajo costo y no tengan que gastar mucho en ello. Por supuesto, una buena conexión a Internet, lo cual no siempre es posible, pero en la medida de lo posible, si pueden invertir una buena conexión a Internet, eso es bastante bueno. Y algo muy importante y quizás en lo que debía haber hecho más enfoque en esta oportunidad fue herramientas gratuitas. Utilicen sus redes sociales, utilicen blogs, utilicen programas para cooperación y trabajo en equipo como Trello o Asana. Eso les puede permitir a ustedes, además, que son además gratuitos, al menos hay cuentas gratuitas y pagan entonces un premium para poder acceder a toda una serie de herramientas, pero muchas de las herramientas gratuitas ya disponibles en la Internet les puede permitir a ustedes poder construir, digamos, una prueba piloto de una empresa o de un servicio para ofrecerlo en línea. Entonces procuren en la medida de lo posible utilizar todas las ventajas que el modelo gratuito ofrece, con todo un sinfín de herramientas productivas que pueden utilizar a su favor. Respecto al problema, una vez identificado un problema lo suficientemente interesante y manejable para trabajar en él, y con eso me quiero detener un momento, la idea es que no planteen la creación de un modelo de negocio, de una empresa, únicamente pensando en términos de la recompensa material de los ingresos, porque eso no va a ser un elemento motivador lo suficientemente importante o de peso para mantenerlos avanzando, enfrentando las dificultades en el camino. Es decir, la idea es que puedan tener, además, estén vinculados emocionalmente con el problema que quieren resolver. Creen que es un problema importante, les afecta a ustedes, afecta a seres queridos o afecta a un sector de la población al que ustedes quieren ofrecer un servicio. Y debe ser también un problema interesante, es decir, esto debe ser lo suficientemente interesante e intelectualmente estimulante como para que ustedes se sientan entretenidos en el proceso de resolución de ese problema y la creación de un producto y les apasione su trabajo. Porque uno de los problemas es que pensar únicamente en términos de la recompensa material no es un elemento de motivación lo suficientemente importante. Debe haber un elemento de reto intelectual, debe haber un elemento de vinculación emocional con nuestros clientes. Queremos servirles, queremos ofrecer una solución de calidad. Hay un elemento ético en la creación de modelos de negocio. Y bien, una vez que han elegido entonces un problema que además sea manejable, es decir, que ustedes puedan atenderlo, no algo tan grande como por ejemplo un problema de infraestructura o un problema de cómo facilitar transacciones financieras en toda Venezuela y ustedes no poseen conocimientos para poder hacerlo. Se seleccionen, digamos, un problema que sea masticable, que sea digerible para el equipo de trabajo de fundadores que están creando y de repente pueden tener una perspectiva a largo plazo de poder diversificarse, de poder atender un montón de problemas, pero las grandes empresas empezaron siempre ofreciendo, digamos, en caso de las grandes empresas tecnológicas, empezaron ofreciendo un solo servicio y haciéndolo bien. Por ejemplo, Google empezó originalmente solo como un buscador. Era lo único que hacían. Era un buscador en las redes. Era un servicio buscador como Yahoo, como otros competidores en el mercado. Pero lo que hizo Google distinto no fue que fue el primer buscador. De hecho, Google llegó en una época donde había un montón de competidores en el mercado. Google tuvo éxito porque su equipo se concentró en hacer el mejor buscador de Internet
disponible. Y esa diferencia de desempeño y esa pasión por crear el mejor buscador de Internet le permitió a Google posteriormente no solo ganar notoriedad, sino ganar dominio en el mercado. Y una vez que dominó su mercado, y una vez que garantizó además sus ingresos, entonces fue capaz de diversificar otras áreas, como por ejemplo Gmail, que es correo electrónico, herramientas de productividad, de Google Earth, etcétera, etcétera. Entonces, preferiblemente cuando hablamos también de problemas interesantes y manejables, resuelvan uno solo, no ofrezcan demasiados servicios al momento de arrancarlo. Preferible seleccionar un solo problema, un solo servicio y hacerlo bien. Y luego que hayan hecho eso, que hayan pensado en el problema, pregúntense lo siguiente. ¿Estoy calificado para resolver el problema? ¿Poseo los conocimientos necesarios para ello? ¿Posee mi equipo la calificación necesaria para poder resolver el problema? Es importante preguntarlo porque es muy fácil elegir tratar de resolver un problema en abstracto con una solución que no hemos diseñado, sino que simplemente nos estamos imaginando. Otra cosa muy distinta es operativizarla. Otra cosa es llevarla al mercado y eso puede resultar sumamente desafiante. Así que procuren elegir un desafío interesante, pero que esté dentro de sus posibilidades técnicas, dentro de sus rango de conocimiento, el poder desarrollar la solución para ese problema y atajar el problema, además, tratar de resolverlo. Vamos a adentrarnos un poco en lo que significa estar calificado para resolver el problema. Primero, ¿tienen alguna perspectiva o experiencia que otros no posean que les permita entender cómo resolver el problema? Es decir, ¿han analizado el problema con suficiente profundidad como para entender, para de repente tener una perspectiva o un ángulo de cómo resolver el problema que la competencia y los productos que han presentado al mercado hasta ese momento, si han presentado algún producto al mercado? Además, de repente no hay tampoco ni siquiera una competencia propiamente dicha, pero la idea es que tienen alguna perspectiva, tienen alguna experiencia, algún ángulo que no posea la competencia. Por otro lado, analicen qué ha hecho otros para resolver el problema, es decir, comparen lo que ustedes quieren ofrecer con la competencia. ¿Ha tratado la competencia de resolver el problema? ¿Lo ha hecho efectivamente? De repente están tratando de resolver un problema que ya ha sido resuelto y ya hay productos en el mercado disponibles. O pueden hacerlo mejor, de repente hay oportunidades de mejora significativa que que los competidores de repente no han encontrado, no han visualizado. ¿Qué soluciones hay disponibles? Analicen esas soluciones y qué han hecho bien y en qué han fallado otros. Y eso representa también un elemento de investigación. Es decir, determinar qué ha hecho bien la competencia para resolverlos, en dónde han fallado otros, por qué empresas que trataron de ofrecer un producto en ese mismo nicho del mercado que ustedes están tratando de ingresar no tuvieron éxito. Entonces, aprender de los fracasos de la competencia y de sus éxitos les va a permitir entonces poder desarrollar esas perspectivas y experiencias que les va a permitir identificar si realmente hay oportunidades de introducir al mercado un producto que tenga mejorías considerables en relación a la competencia. Respecto al producto mínimo viable, que es la herramienta experimental que vamos a utilizar, primero enfatizo es un experimento y ese experimento tiene un objetivo y es averiguar si el problema que hemos seleccionado es relevante. El producto resuelve el problema para el cliente y si es rentable. Esas son las tres preguntas claves que busca resolver el producto mínimo viable, es decir, la relevancia del problema, la efectividad de la solución y la rentabilidad de la solución, es decir, lo que los clientes están dispuestos a pagar por el producto o lo que genere, los ingresos que genere el producto dependiendo del modelo de negocio que ustedes seleccionen. Cubre los costos, es rentable, puede generar un mayor grado de ganancia y espacio para crecimiento, y eso es importante responderlo porque esas son las preguntas claves que van a hacer sus potenciales inversionistas. No se enamoren de su producto mínimo viable. El producto mínimo viable a modo de experimentación va a sufrir cambios, mutaciones, transformaciones o inclusive puede resultar que no es viable en lo absoluto. Vean su producto mínimo viable como una herramienta de aprendizaje que les va a permitir saber si pueden resolver el problema. Eso es todo, es una herramienta. Puede cambiar, puede transformarse, pueden descartarle y desarrollar otro producto mínimo viable. Y si van a enamorarse de algo, enamórense del problema y de la atención al cliente. Es decir, enfoquen sus esfuerzos realmente en la satisfacción del cliente. Lo otro es desarrollen su producto mínimo viable de forma rápida. Es decir, no se
no se estanquen en el desarrollo del producto mínimo viable, tratando de desarrollar lo que sea lo más perfecto posible. Por supuesto, traten de desarrollar un producto de buena calidad, pero procuren hacerlo rápido. Procuren tener la iniciativa de desarrollarlo lo más rápido posible. Por lo general, no más de 15 días hasta desarrollar un pequeño prototipo, una prueba piloto. Eso no siempre es posible si estamos trabajando con productos físicos, con artilugios electrónicos, etcétera, pero ya ese tipo de proyectos ya le corresponden más bien a empresas o centros de investigación que tienen los recursos y el equipamiento para poder construir un prototipo. Si lo que ustedes están planteando es ofrecer un servicio al mercado, pueden utilizar entonces herramientas digitales y es mucho más fácil y mucho menos costoso hacerlo de ese modo. Muy bien, algunas observaciones respecto a sus primeros clientes, que van a ser los que en inglés se conocen como early adopters, o los primeros, los primeros miembros del mercado, los primeros consumidores que van a tomar su producto. Sean selectivos sobre sus primeros clientes. ¿Quiénes son sus primeros clientes, sus early adopters? Estas son las personas que están dispuestas a usar el producto, pagar por él y están entusiasmados con lo que pueden ofrecer a pesar de no ser un producto perfecto. Y este es uno de los riesgos que corren proyectos, por ejemplo, que están tratando de atender el mercado en general, cuando están tratando de satisfacer a un mercado muy amplio. Y hay una posibilidad que tratando de satisfacer un mercado muy amplio no satisfagan a ninguno de a los distintos segmentos de ese mercado. Por ejemplo, si van a un público general, pues tienen un público joven, tienen un público de mediana edad, hombres, mujeres, está segmentado también por ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Hay un montón de formas en las cuales está segmentado el mercado. Si están tratando de llegar a un mercado muy general, es muy posible que no termine satisfaciendo a ninguna parte. Hablando también de empresas que empezaron con un solo producto, empezaron con un nicho del mercado, Amazon, que es el gran titán del comercio electrónico, empezó originalmente vendiendo libros, solo libros. Era la única categoría de productos que tenían en su inventario, en su portafolio. Es decir, vendían libros y punto. Es decir, su primer nicho, el primer nicho de mercado al cual atendió Amazon al momento de su arranque fueron lectores. Y esos lectores lo que querían era tener acceso a más libros de los que pudiesen estar disponibles físicamente en las librerías más cercanas en su localidad. Entonces Amazon se convirtió en algo así como la mega librería del Internet. Así empezó Amazon y así se le conoció en un inicio como la mega librería del Internet. Posteriormente empezó entonces, una vez que creció, una vez que ya tenía un flujo de ingreso que le permitió entonces ser una empresa cuando menos viable o tener el potencial de viabilidad. Empezó entonces un proceso de agresiva expansión a otras categorías de producto, pero primero empezaron seleccionando un segmento del mercado, un nicho del mercado, los lectores, y trataron de satisfacer la demanda, entonces ofreciendo un mayor número de títulos, de libros que cualquier librería pudiese ofrecer a nivel local. Entonces, lo que ustedes deben hacer cuando vayan a desarrollar sus proyectos de negocio, procuren identificar de manera muy selectiva quiénes van a ser sus primeros clientes y procuren que puedan caracterizar e identificar a ese segmento con mucha precisión. ¿Quiénes son? Son profesionales de mediana edad, tienen una condición socioeconómica tal, viven en tal zona. Procuren interactuar con sus potenciales clientes, entender qué problema van a resolver, cómo lo van a resolver, y es mucho más fácil desarrollar un producto de calidad si conocen muy bien quién es su cliente. Si están llegando a un público muy general, pues es difícil ofrecer un producto a un público muy general. Puede ser muy desafiante. Si es un público muy específico, un nicho que ustedes han identificado, que conocen bien, que han logrado caracterizar a su consumidor de modo tal que puedan entenderlo muy bien, entonces van a ser capaces de poder ofrecer un producto que va a efectivamente satisfacer las necesidades de ese cliente. Respecto al pitch, hablemos entonces del pitch. Hay dos tipos de pitch que pueden hacer como un equipo de trabajo, como un equipo que está fundando una empresa. El primero es el pitch para los inversionistas y nuestra actividad realmente era una actividad de pitch para inversionistas. Los inversionistas quieren saber si pueden construir una empresa grande, escalable y rentable. Entonces, la idea del pitch no es tratar de vender el producto como si fuera el producto para el consumidor, no es tratar de vender un producto
a alguien que está a punto de comprar. Lo que están vendiendo es su modelo de negocio. Están tratando de convencer al inversionista que ustedes han desarrollado un modelo de negocio que puede ser viable. Y por supuesto es ideal que puedan hacerlo ya presentando además un experimento con datos, con cifras y con opiniones de sus clientes. Y además que sus clientes los puedan caracterizar e identificar con mucha precisión es un punto a su favor. Pueden ofrecer pitch para modelos de negocios que no han sido validados, pero estos tienden a ser más débiles. La idea es que validar el modelo de negocio aumenta las posibilidades de poder acceder al capital de inversión. Porque últimamente al inversionista le interesa saber si va a recuperar su inversión. Y no solo recuperarla, sino que va a tener ganancias. Está buscando que sea rentable. Con una empresa grande o escalable, estamos hablando de una empresa que si bien está empezando con un pequeño equipo, últimamente pueda crecer a un punto tal que sea capaz entonces de de generar unos ingresos que sean atractivos para un potencial inversionista. Ahora, ¿qué debe tener tu discurso en inversionista si ustedes en algún momento de su vida profesional deben hacer un discurso a un potencial inversionista para vender su idea de negocio? O si forman parte de un equipo de trabajo que está presentando, por ejemplo, la idea de un producto o la idea de una nueva unidad de negocios en la empresa en la que trabajan, pues esto también les va a servir muy bien. Primero, identifiquen qué es lo que hacen, qué pretenden hacer, durante cuánto tiempo han trabajado en el proyecto. ¿Qué tan grande es el mercado para tu producto? Es decir, si han seleccionado un nicho que es muy pequeño, que está estancado, que no está creciendo, bueno, es poco probable que vayan a recibir una respuesta positiva. Pero si han seleccionado un nicho de mercado que está en crecimiento, pues es posible entonces que reciban una respuesta positiva. En todo caso, están creando de repente un producto, una prueba piloto, un producto piloto, pero que pudiese más adelante entonces crear otras categorías de productos y servicios relacionados. Lo segundo es cómo cobrarán a sus clientes, y esas son preguntas que tienen que ver con el modelo de negocio. ¿Qué tipo de modelo de negocio van a crear? ¿Un modelo premium? ¿Va a ser por descarga? ¿Va a ser un producto físico que van a vender en tiendas? ¿Las van a vender a través de intermediarios? ¿Las van a vender directamente con tiendas propiedad de la empresa? Etcétera, etcétera. ¿Qué saben sobre el problema que otros no? Es decir, pueden ofrecer ustedes una visión única, una revelación sobre el problema que los competidores no han sido capaces de encontrar. O lo que están haciendo simplemente es una copia de lo que la competencia ha hecho, pero están tratando de hacerlo medianamente mejor. Porque si lo que están haciendo es una copia de la competencia y solamente están tratando de hacerlo medianamente mejor, el riesgo que corren es que si la competencia es capaz de expandirse rápidamente, digamos, al ámbito de mercado en el que ustedes están presentes, sea entonces capaz la competencia de poder arrebatarles ese mercado porque tienen de repente más recursos, más capital y tienen una mejor infraestructura. En fin, entonces la idea es que si ustedes saben algo que los competidores no saben respecto al problema, entonces son capaces de poder desarrollar un producto particularmente innovador y efectivo. Y por supuesto, ¿quiénes son los miembros de su equipo? ¿Cuál es su idoneidad? ¿Cuál es su experiencia? ¿Están calificados para estar presentes en ese equipo? Esas son preguntas sumamente importantes que los inversionistas o, por ejemplo, sus superiores si trabajan en una empresa van a querer saber. ¿Cómo hacerlo? Pueden hacerlo de manera muy sencilla, una presentación breve en PowerPoint u otro programa sobre el producto que están desarrollando. El objetivo es generar interés, no conseguir financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo es que ustedes logren demostrar que su modelo de negocio tiene potencial. Ahora, una reunión para hablar sobre el tema de financiamiento va a requerir otro tipo de reunión, otro tipo de presentación, donde van a tener que hablar especificidades respecto a su modelo de ingresos, sus gastos, etcétera, etcétera. Ustedes ya pueden ofrecer, digamos, a grosso modo, la presentación del modelo de negocio utilizando el lienzo Canvas. Y el lienzo Canvas, de hecho, les facilita la tarea de delinear su modelo de negocio. Pero un pitch para inversionista es simplemente una manera de tocar la puerta y ofrecer una pequeña carta de presentación sobre el producto y el equipo de trabajo que lo está desarrollando. Y últimamente lo que ustedes quieren es que posteriormente ese potencial inversionista los llame para una segunda reunión. Esa segunda reunión usualmente es la reunión donde los inversionistas van a tener detalles más a fondo sobre la operación de la empresa y los equipos de la empresa y las finanzas de la organización. Entonces ese es el éxito de un pitch. Un pitch se mide por la capacidad de poder conseguir esa segunda reunión
con potenciales inversionistas. Es muy raro que los inversionistas ofrezcan dinero de buenas a primeras solamente a través de un pitch. Tenemos, por ejemplo, este modelo de Shark Tank, este programa muy popular, disculpen, pero eso suele ser una excepción. En la mayor parte de los casos, los inversionistas lo que están buscando realmente es una idea interesante para poder invertir y se van a tomar el tiempo para poder analizar lo que ustedes les han presentado y posteriormente, si lo encuentran lo suficientemente atractivo, si han generado el suficiente interés, entonces los van a llamar y van a tener una segunda reunión. Así es como suele operar, digamos, en la práctica. Muy bien, ahora, ¿qué deberían evitar al momento de desarrollar un pitch para inversionistas? Primero, no lo coloquen en sus páginas web. En su página web no les corresponde colocar un pitch para un inversionista, más bien en su página web lo que les conviene es colocar lo que vamos a ver a continuación, que es un pitch de venta, que es donde sí van a vender el producto a potenciales consumidores. Es distinto al discurso de venta para sus consumidores. El pitch para inversionistas, idealmente ustedes deben reservarlo exclusivamente para mostrárselo a potenciales inversionistas. Por lo demás, es recomendable que sean discretos al respecto y no lo coloquen en sus páginas web. La página web últimamente no es para potenciales inversionistas, la página web es un canal de contacto con los clientes. Entonces, ¿cómo van a interactuar con sus inversionistas? Eviten terminología técnica. Esto es especialmente cierto si ustedes son estudiantes de informática o ingeniería o digamos de alguna rama que utilice una gran cantidad de terminología técnica. Sus inversionistas, a menos que se trate de inversionistas ángeles, que son colegas y expertos en el área, quizá no entiendan mucho de la terminología técnica que van a ofrecer, así que procuren utilizar un lenguaje lo más sencillo y plano posible. Eviten un discurso de marketing. Este fue un error muy típico en muchos de los pitch, que utilizaron un discurso de marketing, un discurso de venta, y esa no era la idea. La idea es que en este caso es un discurso que está diseñado para poder generar atención a potenciales inversionistas. Expliquen el problema y la solución de forma sencilla. Procuren utilizar una terminología sencilla. Procuren explicar el problema de forma sencilla. Si lo pueden hacer de forma gráfica, pues mucho mejor. Y si pueden presentar información o datos respecto a experiencias pasadas, su prueba piloto, si han logrado generar flujo de caja, pues también. Pero procuren desplegar esa información de la forma más sencilla y fácil de entender posible. Recuerden que van a tener un tiempo limitado y usualmente no va a ser más de 3 a 5 minutos. Es muy raro que los pitch para los inversionistas duren mucho más tiempo. Los inversionistas trabajan para firmas de capitales de riesgo, trabajan para bancos o son inversionistas ángeles o tienen sus propias firmas de inversión. No tienen mucho tiempo. Disculpen, no tienen mucho tiempo que poder ofrecerles a ustedes y por ende deben procurar ofrecer la información de manera relevante y de manera sencilla. Por eso es que los pitch de inversionistas tienden a ser cortos. Es decir, ustedes no van a tener el lujo de poder ofrecer con detalle toda la información relacionada con el modelo de negocio, sino deben procurar seleccionar aquello que sea realmente importante, es decir, el problema, la solución, quiénes son sus clientes, cómo cobran por el servicio que están ofreciendo y cuánto han podido generar o esperan generar de ese cobro de ese producto, es decir, cuáles van a ser sus ingresos. Posiblemente puedan mencionar muy brevemente una relación de costos con respecto a el costo de operativos en relación con lo que están ganando, pero procuren ser muy breves porque no van a tener mucho tiempo. Entonces, una vez que si logran entonces convencer al inversionista que tienen una idea interesante, probablemente los va a invitar a una segunda reunión donde van a poder tener más tiempo. Usualmente esas reuniones duran media hora, 45 minutos. A veces duran solamente 20 minutos, pero en fin, van a tener por lo menos más tiempo de lo que tuvieron inicialmente y ahí van a poder ofrecer entonces una presentación mucho más técnica. Ahí sí deben traer datos contables mucho más precisos, es decir, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, cuánto han crecido, cuáles han sido sus hitos, etc. Entonces, si eso lo presentaron en el pitch como de manera muy básica, de manera muy inicial, para una segunda reunión, entonces van a tener que presentar algo con mucha mayor precisión. Entonces hay otro
tipo de pitch, que es el pitch para clientes. De hecho, muchos de ustedes lo que hicieron realmente fue un pitch para clientes y no un pitch para inversionistas. ¿Y qué resuelve el pitch para clientes? ¿Qué es lo que pretende hacer? Convencer al cliente que ustedes pueden resolver el problema. Eso es lo que busca el pitch para el inversionista. ¿Y cómo van a contactar entonces a sus potenciales clientes? Hay distintos mecanismos para contacto a los clientes, hay distintos canales para ello. Uno un tanto anticuado, pero se utiliza, son llamadas telefónicas, aunque eso ya suele ser mucho menos común. Otra es página web, que es, digamos, la principal canal de comunicación con los clientes en nuestra era digital, que es una página web y posiblemente también una aplicación. En esa página web deberían tener sesiones de preguntas y respuestas, incluso pueden tener foros en donde pueden interactuar directamente con sus clientes y, por supuesto, entrevista con los clientes. A ustedes les gustaría poder entrevistar a sus clientes o potenciales clientes para poder entonces medir el nivel de satisfacción que tienen con sus productos y con el servicio que están ofreciendo. Y finalmente vamos a hablar de un aspecto ya a nivel personal y que se relaciona con lo que fue el primer módulo de nuestra cátedra, es qué hace un gran fundador, es decir, qué características tienen los grandes fundadores que tienen éxito en el desarrollo de empresas que han tenido un enorme éxito en Silicon Valley, por ejemplo, Jeff Bezos, o en el caso de Elon Musk, que son tan admirados, también son figuras controversiales. Pero ¿qué han hecho ellos? ¿Qué poseen? Primero tienden a ser proactivos, es decir, identifican algo que quieren hacer, lo hacen y aprenden. Hay un proceso de aprendizaje, pero también hay una suerte de llamado a la acción, es decir, esa proactividad les permite que en lugar de simplemente especular en sus cabezas sobre qué funcionaría, qué no funcionaría, lo que pretenden es experimentar en la vida real y buscar una solución al problema. Buscan resolver las preguntas de si realmente puedo resolver este problema o si el problema que he seleccionado realmente es relevante, y aprenden. Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo de organizaciones de alto desempeño. Las principales empresas de la Fortune 500, de las empresas más competitivas del mundo, son organizaciones de alto desempeño. Esas organizaciones de alto desempeño son organizaciones orientadas en torno al aprendizaje. Ofrecer un mejor producto y un mejor servicio y una mejor satisfacción, garantizar una mejor satisfacción al cliente tiene que ver con la capacidad que tenemos como individuos y organización de aprender sobre las necesidades del cliente y cómo optimizar los productos y servicios y los procesos dentro de nuestra organización para poder entonces ofrecer mejores productos y servicios. Entonces está el elemento del aprendizaje. Está el elemento que además que son formidables, es decir, están personalmente motivados y el fracaso no les disuade, y es por eso que les recomiendo, por supuesto, estar vinculados con el problema que quieren resolver. Se deben ver su empresa como algo que no solamente es una caja chica o es un salario, sino que además es un espacio en el cual ustedes interactúan con el mundo y tratan de generar valor para el mundo. Construir startups es un juego donde la mayor parte de los casos cometemos errores. La pasión por resolver los problemas es lo que propulsa a los grandes fundadores, no simplemente el dinero. El dinero es una herramienta que se utiliza para poder crecer la organización, para poder desarrollar mejores productos, pero si es la principal motivación, es poco probable que puedan tener éxito. Es decir, por supuesto, las empresas deben ser rentables, deben generar un buen margen de rentabilidad porque están buscando generar dividendos para los inversionistas. Pero últimamente lo que garantiza que eso sea posible es que están ofreciendo un servicio de calidad y deben crear una organización de alto desempeño para ello. Segundo, son buenos comunicadores, es decir, con sus usuarios, se comunican bien con sus socios, con sus inversionistas, son capaces de explicar en un par de frases lo que hacen. Es decir, ser un buen comunicador no significa utilizar un montón de terminología compleja. Por el contrario, es poder explicar conceptos relativamente complejos en un lenguaje muy sencillo que sus usuarios y sus socios y sus inversionistas sean capaces de entender. Esa es una habilidad que también se adquiere con la práctica de la oratoria. Si tienen la oportunidad, les recomiendo tomar cursos de oratoria, cursos también si tienen la posibilidad, también está cursos sobre retórica.
Eso también sería muy importante y eso lo que les permite es poder comunicarse directamente a sus clientes y comunicar sus visiones para el futuro, comunicar su visión de qué quieren hacer con la empresa, cómo quieren satisfacer las necesidades de su cliente. Es importante para un fundador ser un buen comunicador. Para conseguir consejo, capital de inversión y asistencia necesitan comunicar qué hace su empresa. ¿Qué tan importantes son las ideas? Es decir, la idea inicial con la que están partiendo en el proyecto de negocio. Muchos fundadores no tienen buenas ideas para resolver un problema, pero la voluntad para probar con ensayo y error. Pero tienen la voluntad para resolver, para probar con ensayo y error, para resolver la situación. Es decir, últimamente las ideas, si bien son importantes, quizás no es el factor más importante. Es decir, el factor más importante es que el emprendedor sea capaz de iniciar, de disparar ese proceso de ensayo y error, de experimentación, de aprendizaje, porque últimamente el aprendizaje es lo que va a permitir poder entonces dar con buenas ideas o refinar las ideas existentes para poder desarrollarlas en un producto de gran calidad. En resumen, sean proactivos, formidables y procuren ser buenos comunicadores. Y estas no son simplemente cualidades innatas que hay individuos que tienen y otros que no tienen. Estas son todas capacidades que podemos desarrollar a través de la práctica y el estudio por ejemplo, de estudio de casos, analizando la biografía de grandes emprendedores, analizando el mercado, grandes empresas que la han hecho importante, leer literatura sobre el tema, tomar cursos de oratoria, atreverse a poder presentarse ante una audiencia y presentar sus ideas. Esto tiene que ver con el elemento de la práctica. Hay unos errores muy típicos de los fundadores y lo primero es concentrarse en problemas que no les interesan. Muchas veces se han planteado resolver un problema, construir un producto porque piensan que pueden ganar bastante dinero con ello. Pero el problema es que si en el momento en el que están desarrollando el producto se enfrenta con obstáculos que les impide poder ser rentables en un inicio, es muy posible que pierdan interés en el proyecto, porque si el interés es puramente dinero, lo recomendable más bien es que busquen un empleo y reciban un salario estable. Y lo que pueden hacer es con sus ahorros, pues dedicarse a ser pequeños inversionistas y aprender a ser inversionistas. Concentrarse en clientes que no les interesa, es decir, si ustedes están sirviendo un mercado, un nicho de mercado, unos clientes con los que ustedes no se identifican, es posible que no estén motivados personalmente para ofrecer un buen servicio. Eso sucede mucho, sobre todo a nivel local en Venezuela, donde la atención al cliente además es bastante pobre o tiende a ser bastante pobre, salvo sus excepciones, por supuesto. Y tener socios cofundadores que no conocen bien. Es importante que si van a tener un socio cofundador, la idea es que conozcan bien a esa persona, conozcan su carácter, sus capacidades, sus destrezas, porque eso les va a permitir entonces poder juzgar si pueden ser buenos socios para una empresa. Crear una empresa implica no solamente grandes oportunidades para desafíos intelectualmente estimulantes, también implica enfrentarse a grandes problemas. Puede suceder que se van a enfrentar a grandes problemas o dificultades y lo que quieren es tener a su lado a socios que realmente les vayan a apoyar, con los que tengan una buena relación y no terminen entonces últimamente peleados o fragmentándose la empresa. Con esto entonces estaremos finalizando. Esta es una sesión más bien breve que procura en todo caso ofrecerles algunas conclusiones. Les deseo a todos mucho éxito, les deseo suerte y espero que tengan éxito en todos los ámbitos, ya sea como emprendedores o como empleados, que tengan la posibilidad de desarrollar carreras emocionantes, que tengan la posibilidad de alcanzar la prosperidad que tanto anhelan y el éxito personal y que tengan una contribución significativa con el mundo. Ha sido un auténtico placer y un privilegio poder acompañarlos a pesar de las dificultades. Espero que esta materia y los temas que hemos tratado y la experiencia que hemos tenido desarrollando el proyecto les haya podido servir de algo. Aunque sea como una experiencia introductoria en el arte de emprender. Les deseo a todos mucho éxito.